Estábamos en Enguita. Bueno, podemos decir entonces que Mariano, ni que lo conociera, pero podemos decir que Enguita lo que plantea es, o empieza a hacer un análisis mucho más profundo de qué plantea las diferentes corrientes de la ilustración en relación a la educación, ¿no? Lo fueron tirando recién. ¿Asientan? ¿Están de acuerdo? Si no están de acuerdo, ni por ejemplo, en relación a las mujeres, ¿qué decía? No, Yo no ya me lo levante dije, el pulgar. pero Muy bien. subordinadas al hombre, eh, nada, no mucho más, no eran consideradas tampoco ciudadanas, ciudadanos en realidad. Uy, pasó un auto. Bueno, que no eran consideradas ciudadanos, no tenían derechos, por lo tanto, no estaban como que por ende no podían ser educadas. eh, Creo que no, está bien ahí, ¿no? Nada, creo que era eso. Yo tengo como eso titulado más importante. Sí, incluso son que los matices que los diferencian son centralmente en quién está más en desacuerdo con que las mujeres tengan educación. Eh, Capaz uno de los más duros es Rousseau, que dice no, que no corresponde, que su rol está en un lugar específico que es atender a la familia, atender al hombre, Dios, patria y familia. Es terrible que eso vaya a quedar grabado, pero bueno. Es importante esto porque Kant también es expresión del Kant, además es fan de Rousseau en ese sentido. O sea, se plantea una idea de que no, que la mujer no tiene que participar, porque el bello sexo no es, como lo llama él, no es no tan inteligente. Eh, es curioso porque la única persona que está en desacuerdo con toda esta idea es Condorcet, que te dice que sí, pueden tener educación. El problema es que el tipo, lo voy a decir en forma intelectual, teme la respuesta de sus compañeros en relación a esta idea, entonces plantea en un primer momento, sí, sí, que tengan educación, pero tiene un plan B en caso de que genere revuelo y dice, no, no, bueno, educación separada, hasta cierto punto, el rol de la mujer está en estos lugares. Hay un ejemplo muy bueno, eh, que yo creo que seguramente lo vieron en el curso de ingreso en su momento, eh, en relación a la educación física, el texto de Juntos pero no revueltos. No sé si se acuerdan, que se plantean cómo es la educación física entre las mujeres y los varones. Ahí tienen un ejemplo. O sea, el tema de la educación física entre las mujeres y varones es un resabio de estas discusiones, porque, como bien lo plantea, las corrientes más duras, más ortodoxas, a los hombres los mandaban a hacer tiro, a las mujeres a aprender a coser. Y eso es una resistencia a aspectos del antiguo régimen en la educación supuestamente liberal y moderna. Ahora, también está el mismo debate en relación a no solamente la cuestión de género, sino la cuestión de dónde venís. ¿Qué plantean los autores en relación a eso? Sin miedo al éxito, no hay respuestas equivocadas acá. ¿Eh? ¿Qué plantea, por ejemplo, Rousseau o Kant en relación a, che, si no sos del mismo color de piel que yo, podés estudiar, no podés estudiar, ¿hasta dónde? Uy, qué jugado que estoy. Tranquilo, tranquilo, por eso vamos reparando. Vamos, lo mejor que podemos hacer es pelotearlo acá. Piensen, por ejemplo, o para mí hay un muy buen ejemplo, que es diferente en cada lugar, eh, es interesante, nosotros lo estudiamos mucho en la carrera, en relación a cómo es el tema de el sometido y el sometedor, lo llamamos nosotros. Porque nosotros tenemos una cuestión acá que es donde se empieza a surgir la industrialización, donde empieza a producirse la revolución industrial, empieza a surgir los nuevos modelos educativos cada vez más grandes,
con un sistema que cada vez se expande más, necesita expandirse además para sostenerse, va a entrar en contradicción con gente que no está de acuerdo con vos, que no es de tu mismo color de piel, religión, espacio geográfico. Y es interesante porque las formas en las que se aborda eso también tienen que ver con el sistema educativo. No sé si escucharon alguna vez el libro de la selva. Su autor, Rudyard Kipling, escribió otro texto que se hizo muy famoso en su momento, que se llamaba La carga del hombre blanco, en la cual él plantea que el hombre blanco, por su superioridad civilizatoria, tiene que necesariamente, es una carga, parece un peso, pero es un deber, tiene que agarrar y educar a las clases no civilizadas. No dice bárbaros, clases no civilizadas. Tiene que ser, el hombre blanco tiene que ser el tutor. Es interesante porque, de hecho, lo que hace muchas veces y lo que subsistió durante mucho tiempo en otros lugares del mundo fue sistemas impuestos a la fuerza de tipo educativo. En la India, la joya de la corona británica durante años, hoy el idioma en la academia es el inglés, porque fue el idioma instalado e implantado en los sistemas educativos. Si vos no hablas inglés, no te puedes manejar en la academia, en la India. Es curioso, ¿no? Estamos hablando de un país que tiene 1100 y pico de idiomas diferentes. En otros lugares, por ejemplo en Francia, se planteaba la necesidad también de civilizar, pero en otros sentidos. Civilizar se tomaba que el modelo de la civilización era el francés, entonces lo que había que hacer era volver francés a los pueblos sometidos, como Argelia, como la Indochina, después Vietnam, donde los franceses trabajaron activamente para poder hacer eso, es expresión de eso. Hoy el segundo idioma oficial de Vietnam es el francés, y es un idioma que se enseña en la escuela. Es el idioma con el que fue sometido tu pueblo durante casi 200, 300 años, pero ha sido tan instalado que está normalizado. A su vez hay debates en relación a, por ejemplo, lo que plantea el autor, que ahí está bueno para incluso pelotearlo acá, porque es parte de los debates que veíamos en el texto anterior, que Gita analiza qué dicen las diferentes corrientes en relación a cómo es el tema de la obligatoriedad. Hay un debate ahí. Piensen que son debates, o no sé si les ha pasado, que son debates que tenemos nosotros hoy, sobre si uno tiene que ir obligadamente a la escuela o no. Para. Tiene que ir porque tiene que ir, tiene que ir porque tiene que formarse, la educación tiene que ser pública pero no obligatoria, tiene que ser obligatoria pero no pública. En primer lugar, no habían como, en base a la idea de disciplina y orden, establecido la obligatoriedad como un orden masivo. ¿Qué más? No sé si es pregunta o eso es... Es pregunta. O sea, creo que fue en base a eso más que nada la idea de obligatoriedad en primera instancia. Y bueno, nada, que la gratuidad vino después, porque en primer lugar los ilustrados establecían la obligatoriedad y la gratuidad quedaba en manos de los municipios, supuestamente. Y bueno, tiempo después llegó la gratuidad, que era uno de los ideales que tenía la Revolución Francesa, ¿no? Es todo pregunta lo que estoy haciendo. Incluso es la idea de la municipalidad encargada, es un resabio del viejo régimen, del Estado, del Estado, que no es el Estado como nosotros entendemos, es el Estado francés del viejo régimen, que tiene autonomía y responsabilidad sobre todo lo que compete dentro de su territorio. Un resabio de eso, resiste al embate revolucionario liberal. Lo curioso es que ni siquiera ellos mismos están de acuerdo en cómo hacer, porque Locke dice, no, tiene que ser libre, pero no puede estar encargado del Estado. Mientras que otros te dicen, no, el Estado tiene que estar metido. La que termina ganando, la que se volvió hegemónica a nivel mundial, no sé si vieron esto que decía Rosenbachen, que en relación a la educación que primero es europea, después es colonial y después es mundial. Es el modelo prusiano. Un modelo masivo, ordenado, estructurado, con tiempos. Es curioso, porque si yo les pregunto,
Y esa es una pregunta que me acuerdo cuando nos la hacían a nosotros acá en la carrera, nos quedábamos todos recalculando y nos sorprendíamos de darse cuenta después. Si yo les pregunto, ustedes váyanse, rememoren tiempos más simples cuando iban a la escuela secundaria o primaria, uno usa un guardapolvo, se sienta en fila, hace cierto horario, suena un timbre, sale, descansa, vuelve a sonar un timbre, vuelve a entrar, se hace una revisión cuatrimestre a cuatrimestre del trabajo que uno tiene, en los diferentes conocimientos y en la práctica que uno tiene, y al final del año se hace una revisión total y uno pasa a un siguiente nivel. ¿A qué les recuerda eso? Una fábrica. Como fábrica. La escuela está formada y está diseñada como una fábrica. Por eso el modelo prusiano es tan importante, porque el modelo prusiano lo que hace es, de nuevo, volviendo al estado cultural, la escuela no sirve al individuo, el individuo sirve a la escuela y sirve al Estado. Entonces, ¿qué necesita el Estado prusiano? Necesita personas con conocimientos concretos. Matemática, organización, conocimientos exactos. ¿Por qué? Porque necesita que esas personas después pasen a funcionar en el Estado. Necesita burócratas. No necesita pensamiento racional, necesita gente que sepa hacer cuentas, necesita gente que sepa hacer hojas de cálculo, necesita personas que sepan organizar. Los otros aspectos vamos viendo, el arte, la cultura, la escritura, siempre están pensados desde otro sentido, desde un sentido que sirve al Estado. Eh, y es curioso porque si uno se fija, por lo menos en la primaria, que está centrada particularmente a sectores más populares, es muy rígido ese establecimiento, esa idea del orden, de nos paramos, saludamos a la bandera, vamos para allá, el timbre, ¿no? Piensen en la secundaria, cómo eso se trastoca un poco, incluso, y no deja de funcionar como tal. Porque incluso los propios, lo plantea Josenbagen, lo plantea Anguita, que se discute a lo largo de los demás textos, que la escuela secundaria está pensada para una especialización que no es para cualquiera, que está en disputa, discuten los propios autores en relación a eso, pero que de hecho está centrado en un cierto sector. Eh, y por eso no se plantea la obligatoriedad en la escuela secundaria como se hacía en la primaria. Esto es un dato de color. Argentina es uno de los pocos países del mundo en el que la escuela secundaria es obligatoria. Porque se pelea que el conjunto de los jóvenes tenga conocimientos avanzados que en otros países tal vez no sean, o no se espere que sean de acceso común. La mayoría de las escuelas primarias en el resto de los países del mundo son públicas. Las escuelas secundarias ya no. Tienen una división muy grande. Argentina es uno de los países con mayor porcentaje de escuelas públicas secundarias en el mundo. Porque desde un primer momento el modelo de Estado, el modelo de conocimiento que teníamos nosotros, estaba muy imbuido en la escuela renacentista, más del palo por ejemplo, que decía la educación para todos, de acceso para todos. No para el Estado, no para servir al Estado, sino para que el Estado le sirva al pueblo. Entonces, que tenga la capacidad de formarse como tal y pueda educarse. No solamente en conocimientos básicos, sino en poder agarrar y tener conocimiento superior. Porque es un país que se desarrolla, que necesita necesariamente la mayor cantidad posible de personas con un nivel educativo aproximado. No así otros lugares donde hay un cierto recorrido, donde se tiene eh, un cierto recorrido en ese sentido. Curioso porque, bueno, lo plantean en un momento en la parte de, no sé si debe un segundito y lo busco, pero lo dice Guita en la parte, acá está, lo de la rémora ilustrada, eh, que es interesante porque se plantea qué es entonces la ilustración, cómo es o cuáles aspectos que se conservan o no en relación a si podemos afirmar que se sostiene la libertad o no de los individuos dentro de la educación.
Yo creo que Guita es una muy buena pregunta porque un poco lo que te abre la discusión es, a ver, si yo obligo a alguien a estudiar, ¿le doy la libertad de hacerlo? Pero al mismo tiempo, si yo no le doy la posibilidad de estudiar, ¿le doy la libertad? Se abre una discusión muy profunda porque el concepto de libertad es muy amplio y puede ser interpretado de muchas maneras, y puede ser violado de muchas maneras. Si yo obligo a alguien a estudiar, estoy vulnerando su libertad. Pero si yo no le permito estudiar, también. Es interesante, porque me parece que incluso hoy en Argentina, donde cada vez se arma más debate acerca de educación pública o privada, o cómo, es interesante cómo se arman esos debates, que no son debates bien nuevos, no estamos inventando la pólvora, son debates que tenemos hace 300 años atrás. ¿Se entiende hasta ahí? Estoy capaz, yo me cegué un poco y empecé muy rápido. Alguien que me ponga nervioso. ¿Cómo es? Justo encontré la página donde, porque, o sea, retomando también en Guita, volviendo un poco atrás el tema de la educación para quién, la ilustración para quién. Hay una parte donde va, porque los distintos autores tienen como distintas posturas sobre la educación para las mujeres, para los pobres, para las distintas razas, etcétera. Medio como que va, o sea, cuando termina de ver este apartado, hacen como una dicotomía general dentro de la propia ilustración, que discrimina por un lado a los libres de los no libres, por otro lado varones y mujeres, por otro lado propietarios o no propietarios, burgueses, proletarios, blancos, no blancos, civilizados, salvajes, edad adulta e infancia, pensando en que los primeros de cada grupo son como los más instruidos a los que se orienta la educación, y los segundos los más rezagados. Es interesante eso, porque se plantea o se discute o se señala que es un salto el sistema educativo liberal, como nosotros lo entendemos, después se queda corto, efectivamente. No vamos a avanzar, no va a suceder esos cambios hasta mucho más adelante. Pero es interesante porque no es una cuestión meramente educativa, es reflejo de. O sea, el tema de cómo son representadas o no son representadas las minorías o las mujeres, por ejemplo, tiene que ver con cómo se entiende el Estado también. Porque las personas, los estados estos que están surgiendo, también están en debate esto y cómo van a poder acceder o no van a poder acceder a la educación. Piensa que estamos hablando de un momento donde las mujeres no votan y no van a votar durante bastantes años. O por ejemplo, que el estatuto en relación a las personas de color no va a tener reconocimiento de personas hasta durante bastantes años. O sea, estamos hablando de un par de ejemplos como muy puntuales, pero en Estados Unidos la segregación racial en la educación primaria, secundaria y universitaria existió hasta 1970. O sea, para lo que estamos hablando de este periodo es un salto en la forma de enseñar, en cómo enseñar y para qué. Si nosotros lo vemos con nuestra perspectiva, está recorto, todavía le falta una banda. Pero imagínense lo que estamos hablando, de que estamos hablando de un periodo donde se dejó de discutir la educación como una cuestión meramente para unos pocos, se empiezan a dar pasos para que todos puedan educarse. Entonces es totalmente rupturista, ¿correcto? Si nosotros lo entendemos con nuestra mirada. Les propongo hablar, que justo saltó lo de la disciplina, que para mí es una pregunta, y a eso se me echa con Dussel. Porque me tocaron el timbre y no estoy seguro si alguien vino o no, me voy a fijar un pique y vengo. Si quieren pelotear un poco y ahí vengo yo. Bueno, Abby, vos sos la que lo tiene clara. Ah, ¿Qué? no, mentira, te estaba jodiendo. No, Igual, no te escuché. Estaba no, comiendo galletita. que la tenés clara. No sé. Eh, O sea, entiendo creo que, que son los más importantes. Por ahí donde más me mezclo sin el tema de los métodos
Yo creo que hablábamos recién con Marce, estábamos buscando las fotocopias, pero bueno, el que más flojo tengo es Piñao, por ejemplo. Pero bueno, son 5 textos, no era tampoco tanta cantidad, y hay, o sea, ponele, Mechen y Enguita hablan todo sobre la ilustración, y es bastante reiterativa la idea, ¿viste? Después, bueno, ya con Dussel y Caruso aparece el tema de los métodos, ya más consolidándose la idea de la conformación del Estado, de los sistemas educativos nacionales, perdón. Pero bueno, El de no sé qué nos preguntará. ¿por qué triunfó la escuela? Decís vos. El de Piñao, claro. O sea, se entiende que triunfó porque responde a lo que la modernidad en ese momento definía como escuela, pero como que, viste, que te manda como 17 ítems, todos esos de la, no sé, homología entre educación y otros procesos educativos, no sé. Bueno, obviamente de ahí elegir lo más importante es que la profe los explicó en la última clase. Y bueno, Sí, yo creo que ahora, acordarse de todos esos ítems va a ser difícil, pero sí tener en claro los que había marcado la profe la otra vez, ¿viste? Bueno, eso que sí, decía, que había dicho, no sé, lo de la concepción de la infancia. Yo marqué todos los ítems, al menos lo que me pareció más importante, pero había cuestiones como lo de la matriz eclesiástica como parte del viejo régimen, quizás, más allá de que haya un intento de restauración, creo que en España. claro. em, Sí, yo lo de las restauraciones monárquicas ni las estudié, pero em, el uso específico del espacio y del tiempo me parece también, ¿no? sí, Como parte del método y del mobiliario. Em, ¿Qué más? A medida que voy sí son un leyendo, par. em, el docente como sujeto de conducta, ese era otro. Claro, pero si te das cuenta, bueno, lo dice igual, que son como piezas que se ensamblaron para el funcionamiento, ¿no? Entonces, todo lo que hasta ahora es como una conclusión de todo lo que veníamos dando. Mm, Lo de la regulación artificial, el premio al mérito, ¿viste? A la puntualidad, eh, nada, la educación como un fenómeno colectivo de saberes que coaccionan sobre los demás. O sea, hay bastante, o sea, es como, siento que es como una conclusión, obviamente no lo ves porque es parte del texto, pero de todo lo que veníamos charlando. Bueno, eso que dijiste vos como el docente como ejemplo de conducta y el poder pastoral, imagen de sacerdote laico, bueno, la especificidad de la infancia, la relación asimétrica en docente y alumno, el dispositivo de disciplinamiento. O sea, estas son todas como cosas que te las marca, pero que si te pones a pensar ya lo veníamos dando en todos los anteriores textos. sí, hasta incluso el tema del, bueno, quizás lo de, por ejemplo, no sé, lo de la creación del sistema de acreditación, sanción, evaluación escolar y eso me parece que, va, creo que lo leemos acá. No me acuerdo si antes lo habíamos tocado mucho, o al menos no en profundidad, del nacimiento del No, no sistema. lo dimos, pero viste, bueno, igual es muy volver atrás, pero viste con el tema de las escuelas de las artes y eso, que Sí, implementaron el tema de los grados y el examen, bueno, nada, igual es como lo de hoy por hoy, tipo el tema de las sanciones y de la evaluación. evaluación, sí. Y lo importante también es ver cómo a partir del método triunfante, viste, el que evaluaba es el docente, el propio docente, que eso es muy importante. Mm, Que bueno, fue como la principal causa de que el método mutuo sea despojado por el Estado, porque con los monitores había una desconfianza de que lleguen a tener más autoridad que el docente propio. mm. Yo, por ejemplo, me acuerdo el método mutuo como que lo vimos mucho, es el de Lancaster, ¿no? Mm. Es, es lo que te decíamos, viste, hoy cuando arrancó. El Mm, siguiente método simultáneo es el que triunfó, la profe reespecificó, va, por lo menos la profe en el método mutuo, ¿viste? sí, sí, sí. Y yo como que Porque de también, simultáneo mucho no, es que es el más tradicional, va, o sea, un profesor con un grupo de alumnos, relación directa, no claro, tan, es el método que
hoy por hoy se usan. Claro, o sea, en el texto habla de que al principio estaba ese método el simultáneo global, pero en un momento llegó el mutuo, como que amenazó, qué sé yo, pero al Mm. final terminó estando global por un tema de que era más seguro, tipo, el profesor transmitía conocimientos y valores a través de él y directamente a los alumnos, no es que tenía alumnos que transmitían conocimientos y no sabías qué tipo de valores transmitían, ¿entendés? Entonces, como que el Estado le temía a que no llegara la información correcta a los alumnos y dijeron, bueno, no, preferimos que el profesor dé la clase directamente y dé lo que tenga que dar. Más por un tema de desconfianza que de otra cosa. Por eso triunfó el método simultáneo global, aunque fuera más largo y más costoso, daba más confianza. No sé si algo más. Justo se me fue Mary, pero le iba a preguntar, no sé, Claro, porque, Enzo, a ver, con el liberalismo, que se dio en una época de industrialización, que es la inserción del capitalismo al mundo, sí, se buscaba un orden social y de tiempo y espacio. Entonces, ¿qué decían? Bueno, eh, es lo que decía Marx recién, el orden se iba a dar con un docente que sea el que evalúe y el que esté encima de los alumnos. Entonces, sentían como que el tema de los monitores ya había traído bastante desconfianza porque sentían que alumnos tenían más autoridad que el docente. Entonces, bueno, nada, fue por un tema más de coacción que otra cosa. Y que además, bueno, nada, viste que eso de la autonomía de docente, digo, perdón, de la ausencia de docente, de autonomía, mm, eh, generó la formación de obreros sindicales y toda líderes la bola, sindicales, ¿viste? sí. Que no les gustó nada, porque ellos lo que querían era, bueno, tienen poder, acceso al poder político siempre y cuando no vayan a derrocar la nueva sociedad que estaba estableciendo. Como que por eso también tenían bastante miedo. Entonces, como que dejaron todo de lado y ahí fueron por el método simultáneo, donde había un docente propio. Para mí o sea, después, bueno, el método simultáneo, en el texto del aula crece el, es el de Dulce y el Caruso, Sí. y lo especifica bien. Igual si ahora necesitas, yo te mando de mi apunte, pero está bastante bueno. Bueno, estaba escuchando muy atento y quería preguntar de qué estaban viendo. Nain, Enzo, ¿ustedes ya tuvieron el parcial o todavía no? Bueno, estoy acá expectante, escuchando todo. No, rindo el jueves. Rindo el jueves. ¿Se escucha bien? No sé si se escucha. ¿Escucha Está bien? ¿Se prendido el escucha bien? audio. ¿Estás en la misma combi que nosotros o estás en la de las 3? No, sí, sí. Estoy en el de las 1 de la tarde con ustedes. 13 horas. Vamos a ver qué sale. Nain, no sé si estoy diciendo bien tu nombre, no sé si me estás escuchando. A ver si me dan chance, si rindo el jueves. No, porque Merry recién se fue hace un cachito, pero ella como ya rindió le quería preguntar medio. Igual ahora le escribo al chat y cualquier cosa tiro en el grupo lo que vaya diciendo. Octa, nos íbamos a meter con el de Dussel. Estamos con la luz apagada. Yo no estaba ciega. ¿Tiene luz no? ¿Eh? ¿Tiene luz? No, está bien así. Digo, Ah, sí, sí, con la luz, sí. Cállate. Pero vos lo dejaste prendido. Me lo apago.
Fui a buscar agua 2 segundos y volví. ¿Qué pasó? Hay un tema, un debate con la luz. Ah, No, te iba a preguntar que no metemos con el de Dussel ahora. sí, dale. A ver, Gasti, ya que lo tiraste, ¿qué dice usted? Hijo de puta. ¿Qué? No te escuché. ¿Qué preguntó? ¿Qué dice Dussel? A ver. Em, no le presté tanta atención. No, para acá le estoy viendo, porque lo leí más o puse más énfasis en Pineau, que está en el mismo texto también. Chicas, ustedes vienen afiladas. A ver. Yo, ahora. Nada, inicia dando como una contextualización, te sitúa como que había tres grandes cambios que se dieron con la Revolución Industrial, la Revolución Francesa y el Iluminismo, y que, bueno, las sociedades europeas, al tener una nueva sociedad, tenían una nueva educación y por ende necesitaban bueno, lo que veníamos dando, un nuevo sujeto pedagógico y por lo tanto un método, que iba a ser el método grupal global, que veníamos, bueno, en simultáneo que veníamos dando con los chicos. eh, Nada, te explica un poco medio, o sea, los años, Revolución Industrial 1760, 1780, cómo aparece la industria centralizada en fábricas y desaparece, bueno, lo descentralizado, lo artesanal, cambia también la fisionomía de las ciudades, la construcción de las familias, y después, bueno, la Revolución Francesa también te da otro apartado donde te explica que se da en 1789 y que es una alianza entre burgueses antimonárquicos y sectores pobres, que es la que inaugura también los legados de la tradición liberal y republicana. Bueno, nada, después empieza a dar como cuatro consolidaciones que te explica cómo empieza con la consolidación del aula global y la escuela prusiana, que mi abuela, nada, explica cómo Kant tenía el objetivo de sacar a los niños, o sea, cómo la escuela era una forma de disciplinar y sacar del instinto animal y civilizar al hombre. Y bueno, vieron lo que vimos de la imagen esa de enderezar, dice enderezar al hombre como una rama torcida, y quería que interioricen saberes que puedan modificar su conducta, formando al individuo. Después habla de la relación entre el gobierno y la educación, en base a la nacionalización y eso que bueno, después vamos a hablar. Te pone un contraste de Prusia, que la escuela prusiana, el docente interrogaba al alumno como parte de la clase y que todos tenían que entender lo mismo, que era lo correcto, en un marco, bueno, medio raro. Y nada, después la segunda consolidación habla de cómo la aula global derrota el método mutuo monitorial, a partir de esto que hablábamos con los chicos, que el Estado como que puso en tela de juicio la autoridad que podía llegar a tener ese método monitorial, que al dar tanta ausencia docente,